Saludo con un fraternal afecto a Monseñor Florencio Olvera, gracias por compartir con nosotros la fe. También saludo con gran alegría y entusiasmo a cada uno de ustedes y más cercanos colaboradores. Estar reunidos en esta liturgia eucarística es el signo más claro de la comunión y de la esperanza que nos impulsa a comprometernos con la vida apostólica a la que Dios nos ha llamado. Gracias por su compromiso y su entrega generosa. Gracias hoy por su oración para que sea un hombre de Dios, fiel en la oración y entregado a mi ministerio. Me dirijo también con especial afecto a ustedes, seminaristas, quienes viviendo con docilidad al Espíritu este tiempo del seminario moldean cada día su vida y su persona a Cristo, el buen pastor. Los animo a que su vida tenga a Jesús como el modelo que inspire sus sueños, que inspire sus proyectos, que tiene que ser el proyecto de Dios. Nos encontramos alegremente reunidos en esta Eucaristía en el marco de esta semana de estudio de nuestro presbiterio. Hoy, en la cual celebramos el sacerdocio de Jesucristo, quien con su cuerpo y su sangre en el sacrificio redentor se ofreció para la salvación de los hombres, pactando así la nueva alianza que nos reconcilia con Dios, que nos hermana creando vínculos de familiaridad con Dios más allá de nuestras fuerzas y deseos. Escuchamos en el Evangelio el episodio donde se narra el viaje que Jesús inició en las orillas del lago de Galilea, el cual se ve ahora interrumpido por una escena muy particular: la presencia de su madre y sus hermanos, que han viajado desde Nazaret para preguntar por él. No deja de resultar extraño que el evangelista introduzca aquí este episodio con una finalidad más pedagógica que informativa. La referencia explícita a la palabra de Dios después de la parábola del sembrador es una clave de interpretación. El valor de la palabra de Dios como vínculo nos une como la nueva familia del Rey. Para ser parte de la familia de Jesús es necesario escucharla y seguirla, con el bivalente significado de la palabra hebrea escuchar, obedeciéndole, ser discípulo suyo. Se rompe con el círculo familiar sanguíneo y se da un paso hacia la comunidad de hermanos y hermanas en la fraternidad. La escucha y la práctica de la palabra son dos condiciones sin las cuales no es posible continuar el camino propuesto para los discípulos del reino. A estas dos condiciones tenemos que sujetarnos y nunca se justificará cualquier división entre nosotros como hermanos. En este breve evangelio, la comunidad de Lucas nos pone frente a una realidad que nos es imposible evadir. Por lo tanto, estamos llamados a enfrentar nuestra realidad histórica con la palabra de Dios, que es la verdadera causa de nuestra alegría y de donde surge nuestro ministerio. Un ministerio que no se puede reducir a un quehacer o a un cualquier trabajo. Es un ministerio, es decir, un servicio noble y seriamente empeñativo en la construcción de la morada de Dios entre los hombres. Sí, el sacramento del orden nos pone al servicio de Cristo, que nos ha elegido, llamado y enviado para predicar, como misioneros suyos. Nos pone al servicio del pueblo de Dios, que espera de nosotros el anuncio de la palabra. Nos pone al servicio de unos para con nosotros en la ayuda recíproca, en el sostenimiento fraterno, porque todos estamos llamados a edificar el único cuerpo del Señor, que es la Iglesia. Es lo que da sentido a tu entrega, a nuestra entrega generosa, día con día, quizás sacrificio tras sacrificio.
Se necesita usar en las relaciones con las ovejas tanto cuidado, solicitud y vigilancia, tanto cuanto es el amor que nosotros declaramos tener a Cristo. Si me amas, apacienta mis ovejas, dice Jesús, son suyas, no nuestras. La prueba del amor hacia Cristo es el cuidado pastoral del rebaño, de las ovejas de Jesús. Si amamos a Cristo, estamos al servicio de su gloria. Si deseamos que el reino de Cristo se difunda, si queremos ser recompensados por Cristo, debemos dar pruebas de lo que no solo declaramos con palabras, sino conscientemente con los hechos, con un amor excepcional hacia el rebaño que se nos ha confiado. El celo pastoral, expresión del amor del presbítero por el rebaño confiado, se fundamenta y se desarrolla sobre el amor por Cristo, aquel amor que declaramos el día de nuestra ordenación sacerdotal. El buen pastor por antonomasia, y así, recíprocamente, el amor por Jesús se hace fuente y alimento del servicio presbiteral hacia las almas. El amor en cuestión es el amor de Cristo por el presbítero y el amor de estos por Jesús. Un amor inseparable de aquel por el rebaño, aquel mismo rebaño que es de Cristo y que Cristo confía al presbítero. Que el Señor nos da la confianza para que lo apacentemos. Así el fundamento del ser y del quehacer del presbítero coincide con el sacramento del orden sagrado que Él nos dona como gracia, no por méritos. El amor que de Jesús, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia, y al mismo tiempo nos pide, como responsabilidad de vivir y comunicar este mismo amor al pueblo de Dios que nos ha confiado. Queridos hermanos sacerdotes, somos llamados a recorrer el camino del amor y a responder a Jesús, que nos interroga propiamente sobre el amor. En el fondo, esto es lo que cuenta, vivir de amor. El amor es como un fuego que arde y se purifica de egoísmo, de los miedos y de los protagonismos. El amor es un hacerse cargo de las personas que nos son confiadas al punto de hacernos libres de nosotros mismos, dispuestos al don sin calcular el precio, sin alimentarnos de las fatigas. El documento de Aparecida habla del presbítero enamorado de Jesús, enamorado y solamente así podrá mover, dice Aparecida, a la comunidad. De otra manera, son las inercias las que llevarán adelante el ministerio. El amor es aquella determinación de querer el bien de las personas amadas que tienen necesidad de recompensas. No depende de la reciprocidad. No soporta de perder ninguno de aquellos que el Señor nos ha confiado. Y porque sabe que el bien de las personas amadas es el reino de Dios, pues el que ama no se cansa que venga para todos el reino de Dios. Es así como se santifica cada sacerdote en el presbiterio. Ese texto de Lucas nos permite también reflexionar en la posibilidad y necesidad que el ministerio del sacerdote sea fecundo. Pues dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, hasta lograr la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, el estado perfecto del hombre, la madurez de la plenitud de Cristo, añadirá San Pablo en Efesios 4. La Iglesia no desea otra cosa, con más ardor, que dar muchos hijos a Cristo, que Cristo sea en todos sus hijos engendrado. Así podemos entender que el defecto de la rutina hace estéril nuestro ministerio. Pues ¿cuántas veces administramos los sacramentos? Celebramos la Santa Misa, rezamos el oficio divino, porque así se hace o hay que hacerlo solo por costumbre, porque hacemos lo que hacemos en nuestro ministerio.
Si nuestro ministerio se esquematiza sobre la rutina, no corre el riesgo de convertirse en algo pasivo, inerte y estéril. No corre el riesgo de llenarse de miedos de frente a cada pequeño cambio que venga o a turbar nuestros equilibrios tenidos como intocables. Para San Carlos Borromeo, la rutina debe decir el origen de la infecundidad espiritual del presbítero, pues son como la tierra que recibe la bendición de la lluvia, pero ésta responde con espinas y con abrojos. Esta tierra es maldecida, destinada a ser quemada por el fuego. El ministerio resulta estéril cuando se resiste a la gracia de Dios. Un sacerdote rechaza la gracia de Dios, dice el santo, cuando huye de las reuniones del oficio, de aplicar la reforma, de las evaluaciones y correcciones, de la disciplina, del estudio y de la lectura. Todo esto es una realidad muy grave que seca la fuente de la gracia de Dios. Si los sacerdotes del Antiguo Testamento debían ser santos y puros cuando ofrecían el incienso, el pan y la carne de animales, con mayor razón deben ser santos y puros los sacerdotes del Nuevo Testamento que ofrecen el mismo cuerpo y sangre de Cristo, y que con sus manos lo tocan y que con su boca lo consumen. Por eso infelices son aquellos que sienten náusea por los bienes del Espíritu. Nuestro corazón está llamado a experimentar una libertad extraordinaria y única, pues nuestro tesoro es el Señor Jesucristo. Es precisamente a lo que nos invita el Concilio Vaticano II. Los presbíteros del Nuevo Testamento, por su vocación y por su ordenación, son segregados en cierta manera en el seno del pueblo de Dios, no de forma que se separen de Él, ni de hombre alguno, sino a fin de que se consagren totalmente a la obra para la que el Señor los llama. No podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de otra vida distinta de la terrena, pero tampoco podrían servir a los hombres si permanecieran extraños a su vida y a su condición. Su mismo ministerio les exige de una forma especial que no se conformen a este mundo, pero al mismo tiempo requiere que vivan en este mundo entre los hombres y como buenos pastores conozcan a sus ovejas y busquen incluso atraer a las que no pertenecen todavía a este redil para que también ellas sigan la voz de Cristo y se forme un solo rebaño y un solo pastor. Un texto que sin duda impulsa la misión, un texto que nos lanza a buscar a la oveja perdida, a la oveja enferma o a la débil, como decía el mismo San Agustín. El beato Juan Pablo II también señalaba: sobre el ejemplo de Cristo también nosotros, pastores de la Iglesia, tenemos el deber de entregarnos generosamente, en compañía de los hombres, acercándonos con amistad. Hagamos sentir a ellos nuestro amor, visitemos sus casas, decía el Papa, sentémonos con ellos a la mesa, solidaricémonos con sus responsabilidades y con sus angustias. Es solamente, dice el Santo Padre, conociéndoles de cerca y solo haciendo ver que la Iglesia es amiga de los hombres, que nos haremos creíbles y lograremos entablar un diálogo tanto más comunicativo cuanto más es comprensivo de su realidad existencial. Especialmente cuando el sufrimiento les toca, ellos deben sentir nuestra cercanía. A través de la sinceridad de nuestra condivisión, ellos podrían darse cuenta de nuestro amor. Esto lo dijo el Papa sobre las huellas de San Carlos Borromeo, una revista diocesana de Milán. Hoy, al celebrar este aniversario sacerdotal, quiero hacer también un alto en el camino, en el cual pueda mirar con gratitud todo este tiempo de ministerio sacerdotal. Y al mismo tiempo, con responsabilidad, mirar lo que el Señor
me pone en el escenario de mi vida hoy. Doy gracias a Dios por todos los esfuerzos que se me ha permitido realizar para gloria suya y para bien de la Iglesia. Pero también siempre es una oportunidad para pedir perdón. Perdón a Dios sobre todo por las omisiones y por todos aquellos momentos en los cuales no he correspondido a la grandeza de esta vocación. Pero también mirar con esperanza al futuro, sabiendo que el Señor me ha llamado. Doy gracias a Dios porque a lo largo de este tiempo de ministerio sacerdotal, en un proceso en el cual el Señor me ha venido marcando la pauta, me ha hecho cada vez más discípulo suyo, cada vez más misionero suyo. Doy gracias a Dios por todas las personas que Él ha puesto en mi camino, entre ellas hoy ustedes, hermanos sacerdotes, que con su acción y su entrega van edificando también mi entrega sacerdotal, episcopal. Hoy les animo a que nos sintamos alentados con estas palabras del Papa Benedicto XVI en su carta Lumen Caritatis, donde nos dice: animo en modo particular a los ministros sagrados, presbíteros y diáconos a hacer de su vida un valiente camino de santidad y no temer a la emoción de aquel amor confiado a Cristo por el cual los santos estuvieron dispuestos a dejar cada cosa. Queridos hermanos, dice el Papa, en el ministerio, la Iglesia puede encontrar en ustedes una fe limpia y una vida limpia y pura que renueve el ardor apostólico que animó a tantos pastores. Hoy, con el Santo Padre, un servidor les dice: padres, animémonos a ver a Dios, animémonos a descubrir a Dios, como se exhortaba en la lectura de Isaías el domingo pasado. Es el momento de buscar a Dios. Creo que es el momento de buscar a Dios siempre. Sin embargo, hoy, en esta coyuntura histórica, personal, de nuestra existencia, les animo a buscar a Dios, pero solamente lo podemos hacer con un corazón totalmente limpio. Entre las prioridades que el Papa, pastorales que el Papa Juan Pablo II, en uno de sus últimos documentos Novum Millennium Neunte, decía que la primacía de la gracia es una prioridad pastoral. Un presbiterio viviendo en gracia de Dios, creo que hará maravillas, hará milagros, en un proceso de santidad en la cual, en una especie de rompecabezas, tú eres una pieza fundamental. Ninguno de nosotros, como sacerdotes, nos podemos quedar atrás en este esfuerzo de santificación. Yo les invito a que luchemos cada uno en particular por ello, pero también que pensemos en el hermano, porque la única manera de construir proyectos que bendigan a nuestro pueblo es en la comunión. Si todos, como ya se nos hablaba en la conferencia anterior, tenemos una entrega total, los frutos espirituales y pastorales serán frutos que reflejen la fecundidad de la Iglesia de Querétaro. Les animo a vivir con un corazón limpio para ser catalogados entre los bienaventurados de Dios, no entre aquellos que se creen los puros, sino simplemente entre aquellos que luchamos para vivir así, tratando, como dice Isaías, de buscar a Dios en los acontecimientos, en las personas, en mi hermano sacerdote, aún en aquel que ha fallado. Busquemos este camino, que seguramente será de mucha luz, será
una alternativa única para constituirnos en hermanos de Jesús, en familia de Jesús. Porque en la base de nuestros esfuerzos está la escucha de la palabra y la obediencia a la misma. Que María, Madre de los sacerdotes, sea también siempre nuestra intercesora y a quien cada día acudamos con el rezo del Santo Rosario. Que nos unamos en esta oración junto con la oración del oficio divino, el rezo diario del Santo Rosario. María, Madre de los sacerdotes, nos bendiga siempre. Que así sea.